Bendecido día tengan todos ustedes, hermanos míos. Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Y miren más qué regalo más hermoso. Nos encontramos en su iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y con nuestro querido Padre Miguel. Y Padre Miguel, qué gusto de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre. El gusto es todo mío. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los amigos que escuchan y que siguen a ESNE, el Sembrador, Así Nueva es, Evangelización. Así es, hermanos, y un abrazo a todos los sembradores, a todos los guardianes de la fe también, y pues bueno, a todos ustedes, hermanos míos, que están escuchando aquí el programa de Amar y Vivir en Familia. Y pues bueno, como siempre tenemos sorpresas aquí en el programa, pues qué mejor que ahorita que tenemos a nuestro querido Padre Miguel, que verdaderamente yo le admiro mucho porque, wow, cómo aprendo de usted, Padre, me encanta. Luego también hay un libro que el Padre escribió, ahí les cuento. Buenísimo el libro, que creo que solamente se puede adquirir aquí en la iglesia, pero buenísimo, me encanta. Pero Padre, ahora que estamos ahorita en la Semana Mayor, Padre, ¿nos podría usted explicar qué es el Triduo Pascual? Muchas gracias por la pregunta y con gusto, pues el Triduo Pascual, triduo significa tres, pues 3 días que son el corazón del año cristiano, 3 días para hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y son 3 días, pero que son como un solo día. Por eso quien participa en la apertura del Triduo Pascual, que comienza con la misa de la Cena del Señor, Jueves Santo en la tarde, cuando el Señor deja el mandamiento del amor, lavando los pies a sus apóstoles y la Santa Eucaristía junto con el sacerdocio, y allí se abre el sacro Triduo Pascual. Comienzan los 3 días más sagrados del año cristiano. Luego sigue el Viernes Santo. Jesús es apresado el jueves en la noche y Jesús comienza su hora, como dice el apóstol San Juan, la hora. Ha llegado la hora. Jesús es entregado, Jesús es flagelado, Jesús es crucificado y se cumple su sacrificio redentor. Comienza el gran ayuno, el gran silencio. Y ese silencio dura hasta el sábado en la tarde-noche. Y comienza el gran anuncio de la resurrección. De manera que es jueves, viernes, sábado, y el sábado incluye el domingo, porque recuerda que en la liturgia católica, haciendo eco de la espiritualidad judía, la fiesta comienza en el anochecer del día anterior. Por eso ya el sábado de gloria es la entrada en el gran domingo de resurrección. Padre, algunos me preguntan, ¿cómo es eso de Pascual? De la Cena Pascual. ¿En dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Por qué Jesucristo lo estaba festejando? Si él lo hizo. Yo lo entiendo que es por Moisés, pero ¿usted lo podría explicar un poquito mejor? Bueno, Jesucristo es hijo del pueblo de Israel. Así es. Jesucristo celebró muchas veces la Pascua de Israel. Aquella Pascua que hacía memoria de la liberación de la esclavitud en Egipto y luego la entrega de la alianza en el monte Sinaí. Muchas veces el pueblo de Israel hizo memoria de esa Pascua, sacrificando el cordero y comiendo el cordero, según las normas de Yahvé Dios. Es cuando ponían el sangre del cordero en la puerta, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue liberado, la noche de la liberación, Yahvé ordenó que la sangre del cordero fuera rociada en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas, para que al paso del ángel exterminador, los hijos de Israel fueran preservados de la muerte. Así es. Entonces, por eso es un paso. Es el paso del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad, pero también el paso de la vida, porque el ángel exterminador no tocó a los hijos de Israel. Jesucristo, gracias por la pregunta, muy buena esa pregunta, porque nos hace empalmarnos, conectarnos con el Antiguo Testamento. Así es. Jesucristo instituyó la nueva alianza con su pasión, muerte y resurrección, precisamente en el contexto de la Pascua judía, pero Él instituyó la nueva alianza con la sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo el Señor.
como lo señala el libro del Apocalipsis. Él es el Cordero de la nueva alianza y por eso en la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, profetizada por Jeremías y por el profeta Ezequiel, la alianza nueva inscrita en el corazón. Oh, okay. Entonces, Jesucristo dio plenitud a aquella alianza que era un anuncio de la nueva alianza que Él trajo con su pasión, muerte y resurrección. Excelente, Padre. Qué bueno bueno, entiendo este proceso, pero sí me gustaría que... Sí, es bueno. Es bueno que las demás personas Gracias, entiendan sí, sí. esta parte. Ahora, una pregunta que viene de una jovencita que apenas me hizo, en donde me dijo, Padre, que ¿cómo es de que yo puedo comer carne si en la Pascua se come carne y luego Jesús también comió carne? ¿Acaso se puede comer carne entonces en la Pascua? Fue la pregunta que me hizo esta chiquita. Me imagino que se refiere a la abstinencia, a la abstinencia de la carne. Así es. De las carnes, serían carnes rojas. Uh-huh. Bueno, los días exclusivos en los cuales la iglesia manda el ayuno y la abstinencia Uh-huh. son el miércoles de ceniza y el viernes santo, hoy por hoy. Ajá. Son los días estrictamente de obligatoria abstinencia. Uh-huh. Y pues es una forma de expresar ese dominio de nosotros sobre nuestros apetitos. Uh-huh. Uh-huh. Pero ya sabemos que el ayuno y la abstinencia que el Señor quiere es mucho más que eso. Así O sea, es. vamos a hacer ese ayuno y esa abstinencia, sin duda. Pero ¿de qué tenemos que ayunar? Bueno, lo dice el profeta Isaías, el ayuno que yo quiero es este: ayuden al huérfano y a la viuda, asistan al pobre y abre tu mano al hermano. Uh-huh. De manera que el verdadero ayuno es la solidaridad, y la verdadera abstinencia es, por ejemplo, abstenernos no solo de gustos lícitos, de comer chocolates, de comer de más, como a veces comemos, Uh-huh. Uh-huh. sino también abstenernos, por ejemplo, de chismes, de comentarios indebidos, Uh-huh. abstenernos de la tristeza, Uh-huh. abstenernos del pesimismo, abstenernos, vencernos. Así O es. sea, tenemos que vencernos de esas tendencias que a veces son destructivas. Así O es. sea, más que no comer carne, más que comer solo pescado, que al final es casi lo mismo, porque el pescado es tan costoso quizás más que la carne. Así es. Entonces es sobre todo el ayuno profundo que quiere el Señor, que se nos pidió en el principio de la Cuaresma. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras. O sea, Así yo es. no me opongo, por supuesto que no, a lo que es la práctica del ayuno y de la abstinencia, que expresa esa capacidad nuestra de dominar nuestro deseo de devorar todo, dominar nuestro cuerpo y demostrar que aunque el cuerpo a veces domina, el espíritu puede más que la carne, pero también es ese ayuno profundo de sanarnos interiormente. Así es, Padre. Yo creo que definitivamente lo que usted acaba de decir es importantísimo que lo tomemos en cuenta, hermanos, donde a veces las personas dicen, es que no puedo comer carne o estoy haciendo ayuno, ¿no? Tengo una paciente que estaba haciendo ayuno, pero seguía gritando a los hijos, pero seguía agrediendo al marido. Digo, mi hija, ¿qué le estás ofreciendo al Señor? Más tú estás pecando, mija, a la manera que estás gritando, y eso no es una forma de ayunar. O sea, créeme que es más todavía el hecho de que el Señor vaya viendo tus conductas y tu conversión. Muchas gracias, Laura, por eso que dice, porque lo dice la palabra, lo dice el mismo profeta Isaías. Yo no quiero ese ayuno de ustedes, porque ustedes ayunan entre riñas y puñetazos. Ajá. O sea, tengamos cuidado, porque sabes una cosa, Laura, tú eres psicóloga. Uh-huh. El ayuno, por más que sea, implica una violencia contra tu organismo, Uh-huh. tu cuerpo, tu biología. Uh-huh. Y a veces eso influye en el genio, en el temperamento, en el carácter, no sé si me equivoco, pero... No, sí, claro que sí. Entonces hay personas que hacen unos ayunos que terminan convirtiéndose en... que no manejados de manera sana, Uh-huh. hacen daño. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo siempre insisto, como tú me has escuchado en mis sermones, Ajá. hay que tener equilibrio. Así Equilibrio. es. Así O sea, es. nosotros no podemos pedirle a nuestra naturaleza algo que nosotros no estamos preparados. Uh-huh. Porque si violentamos la naturaleza, generamos caos.
Ujú, Yo creo que si alguien tiene una apetencia o una tendencia, bueno, poco a poco. ujú, ujú. O sea, yo creo que todo se puede, pero poco a poco. Me preocupo un poco cuando alguien me dice, voy a hacer un ayuno de 40 días de pan y agua. Ujú, Bueno, qué bueno, ujú, bendito Dios, pero por dentro me pregunto, ¿estás preparado o preparada para ese tipo de ayuno? ujú, Considerando que eres madre, que trabajas, que tu ritmo de vida exige una serie de demandas físicas. ujú. Yo creo que todo hay que programarlo, como dice Jesús en el Evangelio. Un hombre que va al encuentro, un rey que va al encuentro de otro rey, calcula bien cuál ejército tiene. Así es, padre. Y, dentro de la reflexión, de la verdadera conversión de cada uno de nosotros, es verdaderamente donde nosotros, yo creo que lo que obviamente estamos trabajando y pidiendo dentro de la cuaresma, dentro de toda esta vivencia con la iglesia, es el hecho de resucitar con nuestro Señor. Verdaderamente darnos cuenta que tenemos que hacer un cambio, una conversión, renunciar a los hábitos viejos, renunciar a esa tristeza, a ese enojo, a esa ira incontrolable, y nosotros realmente decir, Señor mío, tú te has levantado por mí, por amor, y yo me voy a levantar y voy a hacer un cambio verdadero igualmente por amor a mis hijos, por amor a ti, por amor a mí también, porque yo quiero hacer un cambio en la familia. Y eso es una parte muy importante, Padre, el hecho de poder hacer una reflexión para poder cambiar. Entonces, ¿qué hay que preguntarse? ¿De qué me alimento yo más? A veces me alimento mucho de rabias. Bueno, ayuna de eso. Ayuna de eso. Hazte un propósito que sea medible. Bueno, voy a hacer un ayuno de en 3 días no tener pataletas. Así es. En 3 días. Bueno, a una vez que logro 3 días, vamos a los 4 días. Ujú. Y así poco a poco la gracia de Dios, que es la que logra la conversión, Laura, no somos nosotros, la gracia de Dios. Así es. Porque si no, entonces somos como los fariseos, creemos que nos salvamos por nuestra propia fortaleza y voluntad, Así que es lo es. que el Papa Francisco denomina el neopelagianismo, es decir, aquella herejía antigua de Ujú. los cristianos que creían que se salvaban porque ellos eran muy buenos por su propio esfuerzo. Así Fue es. una herejía de los primeros siglos, que hay que tener cuidado porque a veces hay católicos que creen que se salvan por su esfuerzo nada más y se Ujú. olvidan de la gracia de Dios. Así es, padre. ¿Sabe qué, padre? También me llama mucho la atención que bueno, hay varias preguntas que tengo, ¿eh? Pero bueno, una de las preguntas también es el hecho de que se ha transgiversado el domingo de resurrección, donde ahí se poner los huevitos de Pascua, los del conejito, que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. ¿Usted qué opina de esto, padre? Bueno, yo te digo sinceramente que, para ser honesto, no conozco bien la tradición del huevo de Pascua y no quisiera emitir un juicio apresurado, porque una de las cosas que uno aprende es a respetar las culturas y he tratado de indagar el sentido del huevo de Pascua. Ciertamente que nuestra atención se dirige no hacia un conejo, Así es. se dirige hacia Cristo resucitado, el Señor, Así. vencedor de la muerte. Hay una serie de condimentos que el ser humano siempre pone en su creatividad Ujú, que habría que evangelizar. ujú, Eh, y por eso pues creo que sí, tenemos que dirigir principalmente la atención hacia Cristo resucitado, pero también considerando que hay elementos de estas culturas anglosajonas ujú, que no son ajenos, ujú. pero que tenemos que respetar. Yo en eso sí diría que hay que respetar. Entiendo, corríjame a alguien, que el Ajá. conejo representa precisamente pues la fertilidad, Ujú, la, la, la vida, porque es un animal sumamente prolijo, ujú. y los huevos también, de todo lo que encierra, que un huevo que es la vida, el dinamismo de la vida. Entiendo eso, Ujú, pero es lo que yo podría aceptar. ujú. Pero en definitiva nuestra mirada está dirigida Hacia nuestro hacia Señor. que nuestro Señor Jesucristo, Así es. vencedor de la muerte con su resurrección, y hay que insistir en eso.
Así es, amén. Padre, ¿cómo pueden vivir las personas que ahorita están un poquito delicadas, un poquito debilitadas por el COVID o que tienen miedo, digamos, una forma todavía en salir? Que bueno, se les invita a que no tengan ese miedo, ¿no? Que vengan a la iglesia, que vengan a participar, que vengan a vivir todo este regalo que regala nuestra iglesia católica y vamos creciendo nosotros como hermanos en Cristo. Pero ¿cómo pueden vivir las personas que todavía están así con todas resentidas todavía físicamente? ¿Cómo pueden vivir la Pascua dentro de casa? Sí, la pandemia ha generado un efecto terrible en todos nosotros, Así es. Pensar que hace un año todos estábamos con las puertas cerradas, celebrando solamente ante un live stream, etcétera. Así es. Ahora, gracias a Dios, se han abierto un poquito las puertas, Ujú, se celebran las misas según el aforo de los templos, ujú. guardando la distancia social. Aquí en la parroquia lo haremos en el estacionamiento. eh, y seguimos todas las normas de seguridad para que los fieles no se contagien. Ajá. Bueno, el primer consejo es recordar la palabra de Cristo resucitado. No tengan miedo. Fue la primera palabra de Cristo resucitado a María. Ajá. No tengas miedo. Bueno, no tengan miedo. No se dejen vencer por un temor que les paraliza. Ciertamente que quien sea una persona vulnerable, conviene que siga las transmisiones que hoy en día tenemos. La pandemia trajo este gran fruto, el uso de las redes. Jamás me imaginé yo estar en esto y el Señor ha querido y hemos asumido todos el desafío. Sigan las transmisiones por la red, que hay una abundancia de ofertas, gracias a Dios. Pero si tú eres una persona con una salud suficiente, cautelosa, ven a tu parroquia, que aquí todos están cuidados. Amén. Todos están protegidos y evitamos al máximo cualquier imprudencia que pueda tener como consecuencia el contagio de los fieles. Padre, vamos a una breve pausa, pero no se vayan, padre, está muy interesante el tema. No se vayan, vamos a una breve pausa, pero seguimos aquí en su programa de Amar y Vivir en Familia. No se vayan.